Muy bien, y ya se encuentra en nuestros estudios nuestro primer invitado esta noche. Se trata del presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, a quien le damos la más cordial bienvenida. Señor ministro, gracias por estar en el programa en este momento tan difícil para el país. Augusto, buenas noches. Ya anunció Carlos Tubino que usted va a ir al Congreso de la República para tener una reunión con la bancada. El congresista Tubino pidió un escenario neutro primero, quizás por su experiencia militar. La pregunta que le hago, ¿usted está en guerra? En absoluto. Han planteado la invitación a que vaya yo a visitarlos al Congreso para tener esta conversación. Lo que nos interesa es la conversación. Lo que nos interesa es el diálogo. Un diálogo que pueda encaminar la propuesta que el presidente presentó el 28 de julio. Si tiene que ser en PCM o en el Congreso, es completamente secundario. Lo importante es sacar adelante esta propuesta. ¿Usted cree que van a poder sacar adelante esta reforma constitucional de adelanto de elecciones con este Congreso? Yo creo que han pasado ya algunos días del discurso del 28 de julio, me parece que la temperatura ha bajado y en la medida que tengamos claro que el interés del presidente ha sido poner los intereses del país por encima, percatarnos, tomar conciencia, darnos cuenta que además el presidente no está planteando, esto no es una confrontación, no es una medida estratégica más en una guerra, como señalas en tu pregunta. Esto es una salida conjunta, mutua. Es decir, ¿qué les parece si nos vamos todos? Si preparamos una transición ordenada de un año, los plazos dan. Podemos incluso incorporar lo que se ha avanzado en la reforma política y hasta más, todo lo que puede avanzarse hasta antes de la convocatoria. Podemos ofrecerle al país una salida constitucional y que nos libre de esta crispación política que ha gobernado los 3 años que va durando este término de gobierno. ¿No es llevar al límite la interpretación de la Constitución? Porque, por ejemplo, el adelanto de elecciones congresales, recortar el mandato del Congreso por un planteamiento de una reforma constitucional, ¿no es ya estar al límite? No, es absolutamente constitucional. De hecho, es una propuesta de modificación constitucional. Más bien lo que creo que es un reconocimiento de que hemos llevado al límite la relación entre Ejecutivo y Legislativo. Nuestro país históricamente ha tenido dificultades cuando un Ejecutivo no ha tenido mayoría. En este caso, además, la situación ha sido más extrema. Pero es un escenario posible que puede darse y el Ejecutivo tiene que saber lidiar con esa realidad. Absolutamente, absolutamente. Lo único que añadiría es que esta vez no ha sido solamente un Ejecutivo sin mayoría, como ha ocurrido con gobiernos previos y que hemos terminado institucionalmente. Ha sido una mayoría bastante abrumadora la de la oposición. Pero esto no se trata, como decía el congresista Iberico comentaba el otro día, el Congreso es naturalmente incómodo para un Ejecutivo, por supuesto que sí, pero aquí no estamos hablando de una incomodidad. Aquí estamos hablando de una crisis de proporciones en la política peruana, una crisis que tiene que ver con el sistema político, pero que también es una crisis de corrupción vinculada al sistema político. Está el caso de Odebrecht, una empresa que no solamente ha sobornado para obras con diferentes gobiernos, sino que ha financiado campañas políticas, y está el caso de los cuellos blancos, donde vemos que hay elementos en el Poder Judicial que han interactuado con partidos políticos y que han sido defendidos en este Congreso. Ustedes están en contra del blindaje a Chávarri en el Congreso, pero las declaraciones del presidente en torno al acuerdo con Odebrecht de que no debe pagársele el monto que está dentro del acuerdo va a tener un efecto devastador sobre las posibilidades de llegar a conocer la verdad del equipo especial del Ministerio Público. Si es que no se paga a Odebrecht quiebra, no tienen cómo pagar el cronograma de la Procuraduría y finalmente dejan de colaborar con nosotros. Las declaraciones del presidente han tenido un impacto, han complicado la posibilidad de seguir con los interrogatorios tan importantes que se vienen esta semana para confirmar un montón de información pertinente a casos de corrupción muy graves, entre ellos el gasoducto. Y ahora tiene que ir el equipo especial a presentarse ante Odebrecht y le dicen, oiga, pero ustedes no cumplen con el acuerdo. Y el presidente lo que dice es que no nos paguen. O sea, ni Chávarri lo hubiera hecho mejor. Separemos las cosas. Nosotros queremos que se esclarezca ante la justicia todo lo que se tiene que esclarecer. Entre eso está el tema del ex fiscal supremo Chávarri, del ex fiscal de la Nación. Él no va a poder enfrentar a la justicia. Pero Chávarri lo que quería era tumbarse el acuerdo, lo que quería era sacar el equipo especial. Por eso digo. Y lo que está haciendo el presidente es exactamente eso. No está complicando el trabajo del equipo especial. Por eso lo que te digo es que hay que separar las cosas. Termina favoreciendo a la corrupción porque se cae el acuerdo. Si me permites, Augusto, creo que hay que separar las cosas. Por un lado, el señor Chávarri debería enfrentar a la justicia. Lo que estamos tratando de hacer con la reforma política
es limpiar la política. Ese ha sido un esfuerzo que nos ha llevado, aunque no fue así al principio, a solicitar la cuestión de confianza para un Congreso que no estaba colaborando. Presentamos la reforma política sin cuestión de confianza. Nos vimos obligados a solicitar la confianza. ¿Cuándo? Cuando por un lado hubo un archivamiento exprés de la inmunidad, que era un tema así de crucial, y cuando una subcomisión del Congreso decidió blindar al señor Chávarri. Ahora, hacia el final de tanto esfuerzo por la reforma política, el Congreso, ya no una subcomisión, el Pleno decide blindar al señor Chávarri nuevamente. Para que no se le pueda juzgar. El delito de Chávarri es entorpecer el trabajo del equipo especial. Muy bien, y ahora voy a eso. Con el comentario del presidente indirectamente se hace eso. Ahora voy a eso. Y eso es una cosa separada. La otra es una opinión del presidente respecto de si considera que a esta empresa que tanto daño le ha hecho al país hay que darle una cantidad importante de dinero. Pero está en el marco del acuerdo de la Procuraduría, que es parte del Ministerio de Justicia. Pero ustedes eso se va a conocen resolver, perfectamente Augusto, los detalles del acuerdo. Eso se va a resolver, Augusto, institucionalmente. Eso no lo va a resolver el presidente de la República. Hay un informe que tiene que pasar al Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia, a la luz de lo que diga ese contrato de colaboración, se pronunciará. No se pronuncia el presidente de la República. Pero el presidente está diciendo no le paguen. El presidente no está diciendo eso. Está diciendo que vaya a un fondo. El presidente... El fondo existe. Augusto, hay un fideicomiso. Está en el acuerdo. Eso tiene que conocerlo el presidente. Augusto, el presidente ha manifestado su opinión. El presidente no está disponiendo que no se le pague. Si escuchas bien las declaraciones, como en otros momentos de acuerdo, el presidente pero él dice debe debe ir a un fondo. ¿A qué se refiere? Si hay un fondo, hay un fideicomiso. Es muy sencillo lo que dice el presidente, Augusto. Lo que dice es, a mí me parece que deberíamos estar atentos por si hay algún otro caso por el cual esta empresa deba pagar. Me parece, pero esto no es algo que decide el presidente. Pero todo eso está en el acuerdo. Pero el presidente no decide esto, Augusto. Hay un caso sobre el cual se va a pronunciar Jorge Barata esta semana, y es de un contrato en la gestión regional de César Villanueva, su antecesor. En la próxima diligencia que realizará el equipo especial Lavajato en la ciudad brasileña de Sao Paulo, no solo se preguntará sobre el gasoducto del sur. Las interrogantes también buscan que se detalle qué ocurrió alrededor del contrato de la carretera Cuñumbuque-San José de Sisa, que entregó Odebrecht mientras César Villanueva era presidente regional de San Martín. Entonces, las declaraciones del presidente entorpecen que los fiscales del equipo especial puedan lograr conocer la verdad sobre este pago que ellos reconocen, y si es que llega acaso a César Villanueva, no lo sabemos. No entorpecen en absoluto, puesto que esto no depende de una decisión del presidente. Los fiscales del equipo especial no saben si Odebrecht se va a sentar a la mesa con ellos en Brasil. Son opiniones del presidente que no tiene ninguna decisión institucional sobre el tema. Entonces, creo que es bien importante que no... En eso sí está de acuerdo con Rosa Bartra, el presidente, que el acuerdo es malo. Que no confundamos a la gente. El presidente no dice que el acuerdo es malo. Tendría que estarlo, no, si no quiere que se lleve a cabo hasta el final. Augusto, el presidente simplemente dice que en su opinión, a él no le parece que esta empresa deba recibir tanto dinero sin antes saber si nos debe más. Eso es lo que dice. Nunca ha dicho que está en contra del acuerdo. El acuerdo tiene que respetarse y la decisión del Ministerio de Justicia va a ser estrictamente apegada a lo que se haya acordado. Y creemos que es crucial que toda la información que esa empresa pueda dar para que la justicia esclarezca todos los casos que tenga que esclarecer, pero si no se le paga, tiene que saberse. No dan información. Y esa no es una decisión que toma el presidente. Bueno, entonces es autónoma la Procuraduría en ese caso. Totalmente. Pero no ayuda pues que el presidente se manifieste, sobre todo si hay una investigación en ciernes que compromete a un ex primer ministro, ¿no? A ti puede parecerte que no ayuda, pero lo que tiene que quedar muy claro es que él no lo decide y no está entorpeciendo ningún trabajo de los fiscales. Una de las preguntas que están en la encuesta que hemos presentado esta noche refiere a qué pasa si el Congreso no aprueba esta reforma. Y lo que dice la pregunta incluye que el TCE tendría que manifestarse a favor de que se pueda plantear una cuestión de confianza sobre esta reforma de adelanto de elecciones. ¿Ustedes han contemplado esa posibilidad? Yo sé que usted es muy prudente respecto a este tema, pero es una probabilidad grande que el Congreso rechace. Ni siquiera va a pasar de Constitución, es más. Yo creo que el planteamiento que ofrece el presidente en 28 de julio es un planteamiento que busca cambiar una dinámica que venimos arrastrando 3 años. ¿Cuál es esa dinámica? Es una dinámica de confrontación. No me ayudas, una cuestión de confianza, no te gusta una interpelación, no te gusta una censura, una renuncia. Esa lógica adversarial la estamos pretendiendo cambiar. Y lo que decimos es, dejamos este enfrentamiento de lado, ¿qué les parece si acordamos irnos juntos? Cuando nos podemos otra vez en el supuesto, como en la pregunta, de que vuelve una cuestión de confianza, es una pregunta que ya trae la premisa que volvamos a esa lógica. Y es una dinámica que nosotros estamos ofreciendo cambiar. Dejemos en este momento las cuestiones de confianza, las ideas de vacancia,
nos ponemos a pensar un momento en lo que le estamos haciendo al país debido a nuestra incapacidad conjunta. No estamos echando culpas a nadie en este momento. Debido a nuestra incapacidad conjunta de manejar mejor las cosas políticamente, le estamos haciendo daño a la institucionalidad del país. ¿Paramos? ¿Hacemos un cambio en la Constitución y nos vamos un año antes? ¿Volver a pensar y van a plantear una cuestión de confianza? Es volver exactamente a aquello que yo creo que tiene agotada a la opinión pública del país. Pero es una posibilidad considerando que el Congreso está dolido y se van a poner más duros respecto de la propuesta del Ejecutivo y van a considerar que es inconstitucional, van a tratar de argumentar que eso no se puede hacer. Por supuesto que es una posibilidad, eso es cierto, y es por eso que hemos iniciado una ronda de diálogo que va a continuar mañana comenzando la semana, para que pongamos las cartas sobre la mesa y veamos si somos capaces de decir: le estamos haciendo un daño políticamente al país por esta relación que no hemos podido manejar mejor. Esto no es de ahora, esto lo acaba de decir la vicepresidenta en la entrevista que les ofreció, esto comenzó en julio del 2016. Es muy poco probable que cambie. Hay una desconfianza profunda entre Ejecutivo y Legislativo que no hemos sabido manejar mejor, pero hay una desconfianza todavía mayor y mucho más preocupante. Es la desconfianza de la ciudadanía peruana en sus políticos. Tenemos que recuperar esa confianza. Esa es toda la lógica de la reforma política. Esa es la razón por la cual, cuando yo me presenté al Congreso para la investidura como presidente del Consejo de Ministros, dije que lo hacía cumpliendo la Constitución, que me obligaba a pedir la confianza del Congreso, pero atento a que éramos Congreso y Ejecutivo quienes teníamos que recuperar la confianza del Perú. Esa es la confianza que está en juego y es para abrir un camino para recuperarla que el presidente, en un gesto de altura, propone una carta para que nos vayamos todos juntos. Eso no es sencillo, ha sido inesperado y por lo tanto hay que dialogar, hay que escucharnos y hay que ver cuál es el camino para esta salida. La titular del Ministerio de la Mujer, Gloria Montenegro, ha sido muy agresiva en sus declaraciones recientes, pidiendo que Rosa Bartra no presida ninguna comisión. Finalmente, ¿cómo toma usted esto? Porque no es, digamos, la mejor manera de entablar un diálogo, de tender puentes, ¿no? Es una opinión personal de la ministra, no representa el sentir del gabinete. Personalmente he tenido muchas conversaciones y negociaciones con la congresista Bartra a propósito de la reforma política. Tenemos posiciones discrepantes en muchos temas, pero es una congresista seria, es una congresista que hace su trabajo y que creo que... O sea, para usted estaría bien si ella continúa al frente de la Comisión de Constitución. No es una decisión mía, es una decisión del Congreso. Pero no tendría ningún problema, como sí lo tiene Gloria Montenegro. No tendría ningún problema. El problema que tenemos es bastante más grande de quién preside comisiones. El problema que tenemos es del tamaño del país. Sí, claro, pero estos enfrentamientos no ayudan. Por ejemplo, el enfrentamiento que usted ha tenido recientemente por sus declaraciones respecto de la solicitud que hizo el congresista y presidente de la Comisión de Defensa, Jorge del Castillo, por el partido aprista. Él pidió las transcripciones porque, según él, se había discutido dentro del Consejo de Ministros. Usted finalmente responde: es muy simple, el presidente tiene el respaldo del Consejo de Ministros en esta decisión y lo que está haciendo el Castillo es distraer a la opinión pública, como lo hizo en el momento que lamentablemente el presidente Alan García decidió suicidarse, como usted lo describió cuando la justicia tocó a su puerta. Esto ha sido tomado de mala forma por el partido, han emitido un comunicado reclamando que esta declaración suya ha herido susceptibilidades en el partido aprista. Yo no considero tener ningún enfrentamiento con el congresista del Castillo ni con ningún integrante del partido aprista. Y no tuve ninguna intención de ofenderlos. Y si ofendí a alguien al referirme al expresidente García, ofrezco mis más genuinas disculpas. Lo único que dije es: tenemos un tema de gran relevancia sobre la mesa. El tema es: ¿estamos dispuestos, somos capaces de adelantar elecciones por el bien del país? Y lo que le reclamé a la actitud del congresista del Castillo es que, en mi opinión, está distrayendo la atención de la ciudadanía hablando sobre temas procedimentales. El gabinete dio su respaldo al discurso, el gabinete está ahí, no distraigamos la atención. Es decir, con todo el respeto con el que lo dije, no quise ofender a nadie, si fue así, me disculpo, de verdad. Pero volvamos al tema central. ¿Somos capaces de ofrecerle al país una salida a la altura de lo que este país merece? ¿O vamos a seguir en este entrampamiento? ¿O vamos a seguir diciendo, revisemos el procedimiento, quiero las grabaciones, quiero los audios? La gente está harta de ese tipo de política. La gente quiere transparencia incluso en decir, bueno, ¿nos podemos ir o no? ¿Por qué no se ha hecho nada respecto al fiscal Chávarri? ¿Por qué este Congreso, que arrastró los pies, que tuvo que ser obligado a cambiar el Consejo Nacional de la Magistratura,
a que se pueda juzgar al señor Inostroza por todos los delitos que tenía que juzgársele, que ha vuelto a blindar a Chávarri, que no solo no ha cambiado la inmunidad, sino que la ha fortalecido. ¿Por qué no se da cuenta de que la gente está perdiendo cada vez más y más confianza en la política? Claro, sin embargo, todo lo que ustedes escriben no son las razones por las cuales han planteado que se adelante las elecciones. Todas son las razones por las que se han planteado, por supuesto, porque llegamos a un momento en el que hemos dicho, ofrecimos una reforma política. Después, Augusto, la crisis que estamos viviendo no es una crisis cotidiana. Eso no pasa cada quinquenio en los gobiernos del Perú ni en el mundo. Hemos tenido una hecatombe de corrupción con el caso Odebrecht y el caso de los audios de la vergüenza. Estamos tratando de resolverla. Para eso la reforma de la justicia, la reforma política, para eso las ofrecimos al Congreso. No fue fácil, tuvimos que hacer cuestión de confianza. Nos dieron su confianza, nos dieron su palabra. No la cumplieron en el caso de inmunidad. Y entonces, ¿qué se esperaba? ¿Eso fue la gota que derramó el vaso, lo de la inmunidad? Porque hasta que finalmente, y en el discurso del presidente se entiende que es así, ¿no? Que es la inmunidad lo que finalmente impide que ustedes acepten el resto de las reformas. Es claramente una negativa a la confianza que se otorgó y al mismo tiempo ocurre, curiosamente, otra vez, luego del blindaje al señor Chávarri, ya por el Pleno del Congreso. Los mismos dos elementos que nos forzaron a poner la confianza en primer lugar, vuelven a aparecer al final. Y todo el mundo esperaba, la respuesta del Ejecutivo va a ser, entonces vamos a pedir el cierre del Congreso por interpretar que se nos negó diferidamente la confianza. ¿Pudieron haber hecho eso? ¿Lo consideraron? Consideramos que no era impecablemente constitucional. Y somos un gobierno comprometidos con la institucionalidad. Y entonces la propuesta que hacemos es, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Y el hecho de adelantar elecciones, recortar el mandato presidencial del Congreso también, y además una serie de disposiciones transitorias para flexibilizar la ley orgánica de elecciones para poder encajar en el marco esta nueva elección, ¿no es forzar un poco los límites de la interpretación de la Constitución? No hay ningún problema en la interpretación de la Constitución. Hay consenso, todo puede hacerse, ¿no? Hay consenso absoluto respecto de que la medida es bastante crítico hacerlo. Exactamente. Lo que estamos diciendo es, estamos en una situación así de crítica y le estamos haciendo daño al país. Y estamos dejando de lado la confrontación en este momento. Y lo que decimos es, nos ponemos de acuerdo para irnos. No hay ganadores, no hay perdedores por el bien del Perú. La opinión del Ejecutivo es que esto tiene que parar. Lo hemos intentado por la vía de una reforma política, lo hemos intentado por la vía de una confianza que se nos otorgó y no se nos cumplió. Ofrecemos esta otra salida. Nos vamos nosotros también. No se trata de algo contra el Congreso, se trata de algo por el Perú. Y se trata de algo que yo creo que tiene que remecer moralmente a los peruanos. No es la incomodidad natural entre Congreso y Ejecutivo. No, estamos en una crisis que o la enfrentamos y la superamos o está en riesgo la democracia de nuestro país y con la democracia el progreso y el desarrollo económico del país también. Así que es absolutamente crucial. Muy bien. El presidente Martín Vizcarra no va a postular. Y por eso es que la modificación del artículo 112 de la Constitución que proponemos despeja cualquier tipo de duda. ¿Usted podría postular? Yo podría postular, el tema es que yo no voy a postular. Podría legalmente como cualquier ciudadano, pero yo no voy a postular, ya me lo han preguntado. Yo estoy muy agradecido de la oportunidad que se me ha dado de servir al país desde la política. Cuando termine mi servicio bajo el mando del presidente Vizcarra, volveré a lo mío esperando poder servir al Perú desde algún lugar que no sea el político. O en otro momento, quizás. En este momento definitivamente no será. Quienes piensan que aquí hay algún tipo de cálculo para el año 20 o 21 están equivocados. O sea, yo te lo puedo decir aquí, lo he dicho antes y lo seguiré diciendo. Yo no voy a continuar en la política tras este servicio al país del que me siento realmente honrado, ¿no? Estoy haciendo junto con el equipo del gabinete el mejor esfuerzo en una situación sumamente compleja. Un esfuerzo por devolverle transparencia a la política, por devolverle la esperanza a la gente en las posibilidades de la política y a las nuevas generaciones. Pero luego de este servicio volveré a la dirección de cine, a la escritura, a la actuación, a la docencia, a diferentes lugares donde pueda seguir aportando a nuestro país. Muchas gracias por haber estado esta noche en el programa, señor ministro. De verdad es muy importante escuchar su punto de vista sobre estas cosas tan importantes en un momento crítico para el país, como creo todos sabemos reconocer.